Hola a todos, soy Elena Merina del método Montessori. En este vídeo vamos a ver qué diferencias existen entre el sistema tradicional y el método Montessori. Para comenzar, yo creo que lo primero por lo que tenemos que empezar es por el origen, ¿de acuerdo? El sistema tradicional tiene origen en el método prusiano, en el que lo que se quería era tener una serie de trabajadores que estuvieran lo suficientemente educados para poder realizar el trabajo que tenían que desempeñarse, pero que fueran trabajadores obedientes y dóciles, y que fueran más o menos todos muy estandarizados. Entonces vamos a comenzar como por el punto número 1, viendo que el sistema tradicional surge del sistema prusiano. El método Montessori, sin embargo, lo crea María Montessori. ¿Y por qué crea este método? María Montessori vive un periodo de guerra, entonces María Montessori ve que la única forma de lograr una paz es a través de la educación. Por eso inventa el método Montessori, que consiste, el fin último es hacer que el hombre tenga la mejor versión de sí mismo. Consiste en educar para la paz. Bien, en segundo lugar, entre las diferencias entre el sistema tradicional y el método Montessori me gustaría hablar de la libertad. En el sistema tradicional no existe la libertad. Los niños están en una clase sentados en un pupitre haciendo las actividades que les ha dicho una profesora en el tiempo y en el horario que la profesora les está determinando. Vamos a poner que en el sistema tradicional tenemos una clase, vamos a poner estructurada. Por otro lado, el método Montessori está basado en la libertad, pero una libertad bien entendida. En esta libertad consiste en que el niño puede decir qué hacer, qué actividad realizar y puede decidir durante cuánto tiempo realizarla. Y no todos los niños tienen que estar realizando la misma actividad o utilizando el mismo material. Esta es una diferencia fundamental entre un sistema tradicional y el método Montessori. En tercer lugar, vamos a hablar de los grupos de edad en los que están los niños. El sistema tradicional comprende los niños del mismo grupo de edad, los niños nacidos en el mismo año. Entonces, en tercer lugar, vamos a hablar de que hay una homogeneidad en el grupo de edad. Homogeneidad de edad. El método Montessori engloba clases en diferentes grupos de diferentes edades de niños. Generalmente hay un grupo de los niños de 0 a 3 años, otro grupo de 3 a 6, otro grupo de 6 a 9, de 9 a 12, así, en grupos de edad de 3 años. Incluso dentro de estos grupos no existe un aislamiento, no es que haya un grupo de 0 a 3 cerrado, otro grupo de 3 a 6, sino que puede haber comunicación entre ambos grupos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí existe una heterogeneidad de grupos de edad. ¿Por qué es importante esto? Los niños mayores irán enseñando a los más pequeños. Los pequeños, cuando aprenden, ven que es mucho más fácil acceder a ese conocimiento cuando ven que se lo están dando un niño mayor que él, porque vamos a decirlo así, les pilla más cerca, ¿no? Como que ven que si un adulto les está enseñando eso, ven que hay mucha más distancia hasta poder lograr ese conocimiento. Sin embargo, si se lo enseña un niño que es un poco mayor que él, ven que ese conocimiento es más cercano, que ellos lo puedan adquirir. Igualmente, para los niños mayores es muy interesante esto porque repasan conocimientos, igualmente los fortalecen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos otra diferencia, una homogeneidad a una heterogeneidad de los grupos de edad que hay en las diferentes clases. En cuarto lugar, vamos a hablar de lo que es la misma clase, ¿de acuerdo? En una clase Montessori, la idea es crear un ambiente adaptado a los niños, un ambiente adaptado a que el niño desarrolle la mejor potencialidad de sí mismo, desarrolle la mejor versión de sí mismo. Entonces, en el Montessori, lo importante de su método es un ambiente preparado. Este ambiente preparado está tanto preparado en los materiales que utiliza, que son materiales específicos para desarrollar y para ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Como en un ambiente adaptado al tamaño del niño, con mesas chiquititas, todo chiquitito, ¿de acuerdo? Adaptado pues a la altura del niño, para que ellos puedan hacer las cosas por sí mismos. Por ejemplo, si un niño quiere ir a cortar una fruta, si no está a su altura la mesa, pues lógicamente no lo va a poder hacer. Por tanto, tiene que estar todo colocado a su altura. Vamos a ver, entonces tenemos un ambiente preparado de los materiales y del tamaño del niño. Por otro lado, en el sistema tradicional estamos viendo que las clases son pues donde hay una serie de mesas, pupitres, donde los niños se sientan y ya está, no tenemos un ambiente especialmente preparado para el niño. Vamos a poner lo que todos entendemos por clase de colegio. Vamos a poner aquí definiéndolo como clase de colegio, porque yo creo que todos en nuestra cabeza tenemos una idea de cómo es una clase de un colegio ordinario.
Bien, vamos a ver el punto número 5. Siguiendo, dentro de la clase vamos a ver un papel importante, que es el de la profesora. En el sistema tradicional la profesora tiene un papel primigenio, la profesora es la que habla, es la que está delante y la que dice lo que hay que hacer frente a los niños que están sentados escuchando. Ella habla, dice qué página hay que abrir, qué libro hay que leer, qué página de qué libro hay que leer y cuándo hay que hacer cada una de estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces aquí la profesora tiene un papel totalmente activo, el profesor tiene un papel activo y está diciendo todo el tiempo lo que hay que hacer, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Bien, por otro lado, en el método Montessori, la idea de María Montessori es que el profesor no es un profesor como tal, sino que sea un guía que ayuda a los niños a que ellos mismos descubran y desarrollen sus potencialidades. Para María Montessori, el mejor papel de un profesor el mejor funcionamiento de una clase era cuando el profesor estaba al fondo sin decir nada y la clase funcionaba perfectamente sin que ese profesor tuviera que intervenir. Como punto número 6 vamos a hablar de lo que es la estructura de premios y castigos, ¿de acuerdo? En el sistema tradicional funciona a través de una estructura de premios y castigos, me refiero. ¿Qué se considera por premio? Pues un premio es, vamos a ponerlo aquí debajo, te pongo un 10. Un premio es, en algunos colegios, pues no sé, te doy una estrellita. Se intenta incentivar a los niños a través de premios y castigos. ¿Qué sería un castigo? Pues lógicamente un castigo sería un 0, que te suspendieran, que te pusieran en tu cuaderno una nota grande en rojo y que te dijeran que llevaras esa nota a tus padres, demás, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema tradicional se intenta incentivar a través de premios y castigos. En el método Montessori no se cree que se tenga que incentivar a los niños para aprender. Los niños naturalmente tienen esa necesidad de aprender, de desarrollarse y de conformarse. Realmente todos los humanos tenemos esta necesidad de aprender. Y una clave muy importante, ya para todos, para conseguir la felicidad, es el aprendizaje, la satisfacción que se consigue en aprender, la satisfacción que se consigue cuando se está concentrado realizando una actividad. Bien, entonces en el método Montessori no hay una incentivación por aprender. Los niños tienen ya un deseo natural por aprender. Si todo lo podemos ver en los niños pequeñitos que te están preguntando todo el tiempo por qué es esto y por qué es aquello. Esta necesidad y este interés por aprender ya existe. No hay que estar fomentándola con premios y castigos, sino que obviamente se puede incentivar, pero haciendo que él tenga las posibilidades y las formas de él ir aprendiendo por sí mismo. Entonces vamos a poner aquí que frente a premios y castigos en el método Montessori se desarrolla, vamos a poner un amor por aprender, se crea un amor por aprender, por el simple hecho de aprender. ¿De acuerdo? Un amor por aprender. Bien, como punto número 7 vamos a hablar de los deberes, ¿de acuerdo? En el método tradicional existen innumerables deberes, tareas, ejercicios, actividades que los niños tienen que hacer fuera del horario escolar. Vamos a poner aquí deberes. Da igual la edad que tengan los niños, siempre van a tener que hacer deberes. Desde que son chiquitines, pues poco a poco cada vez van a tener que hacer mayor cantidad de deberes. En el método Montessori, por otro lado, no se cree que tengan que existir deberes. No existen los deberes, entonces no hay. Simplemente los niños fuera del horario de clase no tienen que tener una serie de deberes para hacer en su casa. Entonces vamos a poner aquí que no hay deberes. Bien, y una derivación de esto son los exámenes. ¿De acuerdo? En el método tradicional, y unido a la parte esta de los premios y los castigos, está el hecho de que tienes que hacer una serie de exámenes. En el método tradicional tenemos gran cantidad de exámenes. Sin embargo, como estamos viendo aquí, en el método Montessori, por el contrario, no hay exámenes. Los niños van aprendiendo, como simplemente aprenden por el deseo de aprender y aprenden por sí mismos, no necesitan hacer exámenes, ellos ya mismos aprenden. En el fondo, si nos paramos a pensar, las cosas que se aprenden por uno mismo o por nuestra experimentación son las cosas que luego nunca olvidamos. Sin embargo, las cosas que nos han obligado a memorizar se nos olvidan enseguida. Exámenes frente a no exámenes. Bien, ¿qué otro punto para mí es importante que tengamos que considerar? Como punto número 9 vamos a hablar de los horarios. ¿Vale? En un colegio tradicional los niños tienen muchas más horas de clase. El horario lectivo es mucho más largo. Horario lectivo más largo. Sin embargo, en una educación Montessori los horarios escolares suelen ser más cortos. Más cortos. Hace no mucho estuve en una charla de un colegio Montessori y un padre preguntó a la profesora
sobre esto realmente, sobre, oye, no entiendo cómo en un colegio normal el niño entra a las 9, sale a las 5:30, como poco, y aquí realmente entráis de 9 y a las 3 estáis todos fuera. ¿Cómo es que podéis hacer lo mismo en menos tiempo? ¿Cómo podéis aprender lo mismo? Porque realmente le chocaba la diferencia de horarios. Y os voy a contar simplemente lo que la profesora, la guía, ¿no?, que estaba impartiendo la charla, le contestó. Le dijo simplemente, digo, mira, aquí si un niño es muy bueno en matemáticas, a lo mejor necesita 20 minutos para aprender matemáticas y no 1 hora como está establecido en un colegio tradicional. Entonces, si el niño en 20 minutos lo hace, pues él solo decide pasar a otra actividad. Vamos a poner, del área del lenguaje. Y si en ese área, pues oye, le cuesta más, a lo mejor le quiere dedicar más tiempo. Esto hace, como quien dice, que sea todo mucho más eficiente, que el tiempo en el que se está trabajando sea un tiempo de trabajo mucho más efectivo. Sin embargo, en un colegio tradicional, si tienes que tener al niño 1 hora para matemáticas, aunque él necesite 20 minutos, al final las horas se van acabando alargando. Es lógico, ¿no? Y bueno, con esta aclaración, que es la que esta profesora dio, yo creo que entendemos muy bien por qué se necesitan menos horarios. Bueno, para terminar vamos a hablar del último punto, del punto número 10. En el colegio tradicional, como estamos viendo, existe actualmente un gran fracaso escolar. Este fracaso escolar, ¿por qué viene motivado? Viene motivado realmente por lo que la palabra dice, ¿no?, por la desmotivación que tienen los niños hacia aprender. Ya a partir de una edad no les interesa lo que les están contando, no les interesa estudiar, no les interesa aprender. Entonces, esto es algo que al final es otra característica y realmente es una consecuencia de todo esto que estamos viendo antes, que es la falta de interés por el aprender. Entonces, como punto número 10, todo esto concluye en una falta de interés por aprender. Falta de interés por aprender. Y esto, bueno, es lo que nos está llevando a que muchos niños pues tengan actualmente altas tasas de fracaso escolar y que los padres tampoco sepan muy bien qué hacer con ellos. Frente a esto, el sistema Montessori, como estamos viendo, la base de todo esto es que como se están respetando las necesidades del niño, se está respetando su crecimiento y conforme a este crecimiento se le está incentivando para que aprenda lo que en cada momento necesita aprender, porque hay un niño que en determinada edad tiene necesidad de aprender el lenguaje, cuando están aprendiendo a hablar, el vocabulario, conforme pasan las edades, existen determinadas necesidades que el niño tiene que aprender. Como en este sistema si se respetan las necesidades del niño, se respeta el ritmo de aprendizaje del niño y se respetan los intereses, al final no surge una falta de interés por aprender. Sin embargo, surge lo contrario. Surge lo que vamos a llamar un amor por aprender. Y este amor por aprender se va a mantener toda su vida, ¿de acuerdo? Entonces aquí, resumidamente, ya estamos viendo qué diferencias hay entre el sistema tradicional y el método Montessori. Si realmente nos paráramos a ver cada una de estas diferencias una a una, podríamos sacar mucho más jugo, podríamos entrar en muchos debates, podríamos hablar cada punto de estos y desarrollarlos mucho más. Pero realmente en este vídeo lo que yo quería era plantear de modo esquemático y con 10 sencillos puntos las diferencias que existen más claras y que las podemos ver a vista de pájaro, como quien dice, entre lo que es una educación tradicional y lo que es un método Montessori.